Muy bien, queridos hermanos, hoy día, domingo 3 de mayo del 2020, nos encontramos unidos virtualmente, cada uno en su hogar, pero escuchando este mensaje de los hermanos de la Iglesia Bautista de San Fernando Chosica y también muchos otros que nos siguen, que nos escuchan por medio de internet. Muy bien, esta mañana estamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Le ruego que usted vaya buscando en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Pero también vamos a tener un momentito de oración antes de abrir la Biblia. Le ruego que me acompañe en oración. Oh Señor, Padre Celestial, Dios, en esta mañana te agradecemos porque tu presencia está con nosotros en medio, Señor, de esta situación de emergencia tan grande, en medio de la cual te suplicamos que tú ya tengas misericordia de nuestro país, que se pueda ya alcanzar el pico y pueda disminuir, pueda comenzar a bajar la curva, tengamos alivio de la pandemia, Padre Santo. Tú gobiernas todas las cosas, de ti depende todo en este mundo, y por eso te rogamos que tú detengas ya el curso de la enfermedad, por tu misericordia, Padre Santo. Y también rogamos, muéstranos tu palabra, Señor, al ir a ella, y llénanos de tu palabra, de la vida que viene por tu palabra escrita. En el nombre del Señor Jesús te rogamos. Amén. Sí, queridos hermanos, quisiera decirles algo antes de ir a la Biblia, y es que a raíz de lo que estamos atravesando, la epidemia mundial del coronavirus, esto nos lleva a algo que enfrentando una crisis semejante a esta, nos vemos obligados a acudir a Dios en busca de auxilio. Y justamente ese es el propósito que Dios tiene. Cada cosa que nosotros atravesamos siempre está hecho para que nos acerquemos a Dios, incluyendo una situación como esta. El resultado de la crisis tan grande del coronavirus, como le estamos pidiendo a Dios, es que muchas personas busquen a Dios verdaderamente. Muchos tienen de Dios una simple idea, nada más. Es alguien en su vida, es alguien muy lejano la persona de Dios. Otros tal vez son un poco religiosos, pero igual su religión es una religión muerta. Y lo que hace Dios es que utiliza el Señor esta situación terrible para acercarnos a su presencia, para que nosotros entendamos cuán urgente es la persona de Dios en las vidas de cada uno. Y por eso es tan necesario que usted comprenda lo que la Biblia nos dice. El mensaje central de la Biblia es que el hombre necesita acudir a Cristo para salvación. Usted necesita acudir al Señor en busca de salvación. Y eso es lo que Dios quiere comunicarle a través de esta crisis. También quisiera comentar algo, queridos hermanos de la iglesia de San Fernando, que es muy posible que después que termine la cuarentena, es muy posible que todavía no se permitan tener reuniones, por ejemplo, reuniones de cines, de teatros, de incluso de restaurantes, tal vez, todo tipo de reuniones, según me parece a mí, no se van a permitir. Puede ser que esto suceda. Supongamos que digan ninguna reunión se permite más allá de 10 o de 15 personas, por decir, ¿no? Si sucede eso, no vamos a poder tener cultos. A mí me parece que hasta fin de año.
Bueno, si esa fuera la situación, que no sabemos ahorita, pero si sucede así, vamos a reunirnos igual en células de hogares. Si nosotros somos en la iglesia, por ejemplo, unas 80 personas adultas, digamos, entonces podemos hacer 8 células de hogares y nos reunimos el domingo a la misma hora, antes de las 10 de la mañana, y realizamos un culto virtual en cada uno de los hogares, y en cada hogar unas 8 o 10 personas. Esa es la idea, que tal vez la vamos a tener que concretar de esa manera, queridos hermanos. Bueno, vamos ahora sí a la palabra de Dios. Vamos al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, a donde hemos llegado, y ahora nos toca avanzar desde el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: Mas vosotros sois el linaje elegido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo ganado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado erais no pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. Muy bien, vamos a analizar estas palabras. Nos dice el versículo 9 que nosotros los creyentes en Cristo somos todas estas cosas. Ahora, como dijimos, el libro de Pedro está dirigido a los judíos que son creyentes en Cristo, y eso es excepcional porque durante toda la historia cristiana el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha rechazado completamente a su Salvador, a su propio Salvador, Cristo Jesús. Pero sí hay una muy pequeña minoría de judíos creyentes. Lo hubo en los días del apóstol Pedro, y justamente el libro está dirigido a los judíos creyentes en Cristo, y a ellos, y a nosotros también, porque no es mucha la diferencia. Si un judío cree en Cristo como su Salvador, automáticamente pasa a ser integrante de la iglesia del Señor, junto con nosotros, los gentiles creyentes. Entonces nos dice: mas vosotros sois el linaje elegido en primer lugar. Ahora, ¿qué cosa es un linaje? Un linaje significa, por ejemplo, esta palabra la usaban para decir el linaje de los reyes, la familia de los reyes, el rey de España, digamos, por ejemplo, ¿no? Había un rey que era el soberano en España, y venía al trono por sucesión. Después de él, el que iba a heredar el trono sería su hijo varón iba a ser el rey cuando el padre falleciera. Y a su vez este hijo que heredaría el trono, cuando también él falleciera, el hijo de él seguiría en el trono. Y así se pasaba de una generación a otra. Eso era el linaje de los reyes, la familia de los reyes. Ahora, esa palabra es la que Dios utiliza en este caso. Mas vosotros sois el linaje elegido. Somos una familia escogidísima en medio del mundo. Eso está diciendo, hermanos. Porque el linaje dentro de un país, un linaje noble, así le decían, ¿no? La familia real, le decían, aquella familia escogidísima en medio de todo el país, como los incas también, por ejemplo. Si no me equivoco, le llamaban la panaca real, creo que ese era el nombre, la panaca, o sea, el linaje de los incas, la familia noble de los incas, que también heredaban el imperio de padres a hijos, porque era una familia. Eso es un linaje, una familia escogidísima dentro del país entero,
viene a ser el linaje. Y miren cómo dice de nosotros que creemos en Cristo, mas vosotros sois el linaje elegido. Somos personas escogidísimas en medio del mundo para ser depositarios de la salvación. Dios nos ha elegido y eso la Biblia enfatiza muchas veces. El Señor Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Miren lo que está diciendo, no me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Ahora nosotros no entendemos bien eso porque siempre nos parece que nosotros mismos hemos buscado a Dios. Eso es lo que nos parece, pero en realidad es al revés. Es Dios el que nos ha buscado a nosotros. Nosotros no hemos elegido ser parte del pueblo de Dios. Él, el Señor, nos eligió a nosotros. Y nos tomó en medio del mundo perdido para traernos a su misericordia, para traernos a la salvación en Cristo. La segunda palabra dice el real sacerdocio. Mas vosotros sois el linaje elegido, el real sacerdocio. Y aquí hay dos palabras en esta frase. Real, la palabra real quiere decir de los reyes, así como, por ejemplo, el camino real quiere decir el camino de los reyes. Y la palabra real no está diciendo el real sacerdocio, no se refiere al verdadero sacerdocio, en este caso no. La palabra real quiere decir perteneciente a los reyes. Reyes y sacerdotes, eso es lo que está diciendo, real sacerdocio. Reyes, porque real de los reyes, y a la vez sacerdotes. Lo mismo que dice también en Apocalipsis, al comenzar Apocalipsis en el capítulo 1, dice que el Señor nos escogió como reyes y sacerdotes. Vamos a ir brevemente allí. Usted puede dejar marcado Primera de Pedro y vamos a ver Apocalipsis en el capítulo 1. Dice lo siguiente. Capítulo 1 de Apocalipsis. Estamos en los primeros versículos. Versículo 5. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria y el imperio para siempre jamás. Allí está. Al que nos amó, el Señor Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Fíjese eso. No para nosotros, somos reyes para Dios y somos sacerdotes para Dios también. Por eso dice, volviendo a Primera de Pedro capítulo 2, por eso dice el real sacerdocio. Dos cosas muy grandes. Nos ha hecho Dios reyes, porque eso dice la Biblia. Si usted no lo sabía, querido hermano, fíjese, algo tan grandemente maravilloso. Vendrá el reino del Señor, pasará esta época, todo se habrá deshecho en el mundo y cuando lleguemos a la presencia de Dios, seremos constituidos como reyes, dice la Biblia. Muchas veces lo dice, no una sola vez, muchas veces dice la palabra de Dios que los creyentes en Cristo vamos a reinar juntamente con Él. El Señor va a reinar, por supuesto. Cristo Jesús será el Rey sobre el universo entero. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Usted va a reinar juntamente con Él. Los que creemos en Cristo vamos a reinar juntamente con Cristo. Ahora, no me pregunte
muchos detalles, porque yo tampoco entiendo muchos detalles, porque cuando hay un rey, bueno, hay una cosa que en el tiempo antiguo, cuando había un rey, entonces compartían el poder muchos de sus familiares. Los familiares del rey o sus amigos íntimos compartían algo del poder del rey. A esto le llamaban la corte, le decían. La corte quería decir todos los allegados del rey, y que tenían poder porque estaban protegidos por el poder del mismo rey. La corte, o sea, todos los allegados, los familiares y los amigos del rey compartían el poder junto con el rey, y aún compartían su riqueza también. Eso va a suceder, querido hermano, en el tiempo del reino del Señor. Va a haber todavía el resto de la humanidad, pero nosotros, los que somos parte de la iglesia en este tiempo, usted y yo, quienes hemos creído en Cristo, vamos a ser reyes y sacerdotes. Así como el rey tenía sus allegados que reinaban junto con él, nosotros reinaremos junto con el Señor Jesús. Compartiremos el reino suyo, y en ese sentido dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vamos a participar de su reino. Miren, vamos a reinar. Como digo, yo no comprendo todos los detalles de esto, pero eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Y que nuestro destino es algo sumamente maravilloso. Vamos a reinar junto con Él. Pero en segundo lugar dice la palabra sacerdotes. Real sacerdocio, dice. Los sacerdotes eran en el Antiguo Testamento los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y eso será de alguna manera lo que llegaremos a ser también. El pueblo de Dios, su iglesia, los que creemos ahora en Cristo, seremos sacerdotes de Él en medio del mundo. Seremos los que llevemos la palabra de Dios al mundo entero en los días que vendrán en el reino de Cristo. Continuamos porque estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La siguiente palabra que usa es nación santa, nación santa. Es decir, una nación que no forma parte de este mundo, un grupo que llega a ser la nación de Dios. Ahora los judíos eran la nación de Dios, los judíos eran el pueblo de Dios. La nación de Israel era la única nación santa en medio del mundo. Pero ellos no obedecieron al mandato del Señor, se quedaron en desobediencia delante de Dios. Y por eso Dios se ha constituido en el día de hoy una nueva nación santa que viene a ser todos los creyentes en Cristo Jesús, como usted y yo. Somos esa nación santa. Y continúa diciendo pueblo ganado, es decir, pueblo adquirido. Dios nos ha comprado a precio de sangre preciosa, de la sangre de Cristo, pueblo ganado. Y sigue diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. Dos cosas aquí, que los que no éramos un pueblo de Dios, hemos pasado a ser su pueblo. Y en segundo lugar, los que no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, ahora ya hemos alcanzado la misericordia de Dios por la fe en Cristo. Ahora, esto me hace acordar, esto de haber alcanzado la misericordia de Dios, me hace acordar de algo que yo recibía cuando era niño. Bueno, en mi niñez, a pesar de que mi familia, mis padres eran ya creyentes en Cristo, en nuestro hogar, a pesar de eso,
pues en la escuela estatal donde yo estudiaba la primaria, era obligatorio que en ciertas fechas teníamos que ir a la misa católica, así que obligadamente yo tenía que ir, nos hacían entrar a la misa en ciertas fechas. Bueno, al entrar en la misa, escuchaba yo unas palabras que me dejaban totalmente intrigado, porque la congregación, los asistentes a la misa repetían esta letanía, fíjese, decían así: Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ahora esas palabras me acompañaron durante varios años, esa letanía: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y yo no entendía en mi niñez por qué, me intrigaba realmente, me intrigaba mucho esto. Decía, ¿por qué? O sea, todo el tiempo estamos pidiendo que Dios tenga misericordia. Señor, ten misericordia, claro, ten piedad, ¿no? Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Pero luego, más adelante, yo entendí, cuando puse mi fe en el Señor Jesús, yo entendí, ya no necesito decir, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ya no es necesario, porque al haber creído en Cristo, yo ya he alcanzado la misericordia de Dios. Ya la he alcanzado, su misericordia. No necesito pedírsela nuevamente. Y la persona que está repitiendo incesantemente, ¿no? En cada misa está repitiendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y luego lo cantan también, ¿no? Señor, ten piedad de nosotros. Todo el tiempo, y ahí termina, es una fe muerta, sin entender que ya fuimos perdonados. Cuando creemos en Cristo, ya hemos sido perdonados. Ya hemos alcanzado la misericordia de Dios. Ya tenemos salvación. Ya tenemos vida eterna. Ahora quisiera narrarle aquí, contarle una experiencia mía muy interesante. Siempre me gusta contar ciertas experiencias muy ilustrativas. Fíjese, tenía yo como unos 22 o 23 años cuando trabajaba en una oficina, todavía estaba estudiando en la universidad y al mismo tiempo trabajaba en una oficina de ingeniería civil en Lima, en Miraflores. Bueno, yo tenía el trabajo de mensajero, tramitador y mensajero. Mi jefe se llamaba el ingeniero Santolaya, era su apellido. Bueno, y el señor Santolaya le gustaba hablar de la Biblia. Él era muy católico y en algunas ocasiones hablaba de la Biblia junto conmigo. Bueno, un día que terminó el trabajo, ya serían como las 6 de la tarde, en la avenida Pardo, en Miraflores. Bajamos del edificio y en el ascensor bajamos. Y terminando el ascensor y saliendo, se me ocurrió, bueno, Dios me guió a hacerle esta pregunta. Le dije, ingeniero, quisiera hacerle una pregunta que yo creo nadie le ha hecho esa pregunta a usted. Y como le gustaba conversar conmigo, me dijo, a ver, ¿qué quieres preguntarme? Le dije, ingeniero, ¿qué va a pasar con usted? Quiero decir, delante de Dios, ¿qué va a pasar con usted el día que usted fallezca? Claro, nadie piensa en fallecer, pero un día vamos a fallecer. ¿Qué va a pasar el día que usted fallezca? Quiero decir, delante de Dios, cuando Dios le pida cuentas de su vida. Y él me dijo, bueno, lo que yo pienso es que Dios tendrá una especie de balanza o algo así, y en aquella balanza espiritual Dios va a poner dos cosas. Por un lado, mis pecados, en un lado de la balanza, mis pecados, y en el otro lado, mis obras buenas, las bondades que yo he tenido en mi vida. Entonces, en la balanza de Dios, si mis pecados, mis maldades pesan más, entonces, bueno, no sé qué hará Dios. Pero si mis obras buenas pesan más que mis pecados, entonces Dios
me tendrá misericordia, pues, y me recibirá. Eso es lo que yo pienso. Dios tendrá misericordia de mí porque mis obras buenas son mayores que mis pecados. Así me dijo. Y luego me dijo, y bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué va a hacer contigo cuando tú mueras? Yo le dije, Señor Santolaya, no necesito esperar el día de la muerte para saber lo que va a acontecerme. Así me dijo, ¿y cómo es eso? Lo que sucede es que no el día de mi muerte, sino ahora mismo. Y en realidad no, desde antes, cuando yo puse mi fe en el Señor Jesucristo, desde allí yo he recibido vida eterna. Y no necesito esperar el día de mi muerte, yo ya tengo vida eterna. Oye, me dijo, un momento. ¿Cómo es eso de que tú ya tienes vida eterna? O sea, tú te vas al cielo con zapato y todo. Y le dije, mire, señor Santolaya, yo no le he dicho a usted que yo soy digno de ir al cielo. Eso no le estoy diciendo. Yo no soy digno de ser recibido por Dios, ni usted ni yo. Sin embargo, lo que yo le he dicho es que el Dios me ha dado vida eterna. Y eso no es porque yo tenga mérito alguno. Si es que he recibido vida eterna, la Biblia dice así, ha sido porque la sangre de Cristo ha limpiado todos mis pecados de una manera perfecta. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y él en realidad no logró entender nunca. En realidad se molestó bastante conmigo en ese momento. Y me dijo, tú eres tan soberbio de decir, yo entro al cielo así, con zapato y todo. Eso eres tú, me dijo. ¿Quién en este mundo puede decir que va a entrar al cielo? Ahora quisiera decirle a usted que nos escucha en este momento, ese es el pensamiento de todos. ¿Quién de nosotros sería tan digno de entrar al cielo? Ahora la respuesta es nadie. Es cierto lo que toda la gente piensa. Nadie de nosotros es digno de ir al cielo. Eso es cierto. Pero también es cierto una cosa, que el Señor Jesús, lo que era imposible para nosotros conseguir entrada al cielo, el Señor Jesús la consiguió en lugar de nosotros. Cuando Él estuvo colgado, padeciendo en esa cruz vergonzosa, esas 6 horas terribles colgado en la cruz, derramando su preciosa sangre, cuando eso estaba sucediendo, el pecado de los hombres estaba siendo pagado delante de Dios, estaba siendo expiado. Esa es la palabra bíblica, la expiación del pecado, el pago de la deuda del pecado delante de Dios. La sangre de Cristo nos expió de nuestros pecados, pero lo hizo de manera perfecta. De tal manera que los pecados nuestros han sido totalmente limpiados delante de Dios. Por eso es que la persona que cree en Cristo puede decir lo mismo que yo traté de explicarle a mi jefe en aquel día hace muchos años. Yo no necesito esperar hasta el día de mi muerte. Yo ya tengo vida eterna. Y la tengo desde el momento en que deposité mi fe en Cristo. ¿Se da cuenta usted, querido hermano, querida hermana? Eso es lo que la Biblia nos dice. Que tenemos vida eterna desde el momento en que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y para usted que nos escucha, tal vez recién por primera vez entendiendo lo que dice la Biblia, se puede dar cuenta usted. Usted no necesita ya, nunca más decirle a Dios, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. No, eso no es necesario. Porque cuando usted deposita su fe en el Señor Jesús, ¿sabe qué sucede? Sus pecados quedan perdonados totalmente.
de manera perfecta, usted queda limpio de sus pecados delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la gente tiene muy diversas ideas acerca de Dios. Por eso es que la Biblia es una luz en la oscuridad, porque las ideas nuestras, las ideas humanas, las ideas de la gente, muchas veces son completamente lejos de lo que la Biblia dice. Esta idea, ¿no?, de continuamente pedir piedad a Dios. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Es una religión muerta esa idea de decir todo el tiempo, ten piedad, Cristo, ten piedad. No es así. ¿Sabe quién ha creado esa idea de el acusador? La Biblia dice que Satanás es el acusador de los creyentes. El acusador hace pensar a la persona, yo jamás puedo alcanzar la misericordia de Dios, no puedo. Eso es lo que el diablo le hace pensar a usted. La Biblia dice otra cosa, que usted sí puede alcanzar la misericordia de Dios. Por eso dice aquí, vosotros que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. ¡Qué maravilloso es esto! Usted puede descansar en la misericordia de Dios. Usted, al creer en Cristo, ya alcanzó la misericordia de Dios. Ya recibió la vida eterna, como le estuve explicando hace un momento. Ahora vamos a avanzar al siguiente versículo, que es el versículo 11. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y caminantes, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, esto también es cierto por otro lado. Hemos sido perdonados completamente de nuestros pecados y el perdón de Dios es perfecto. No es como el hombre que perdona a medias. Dios perdona completamente. ¿Sabe qué? Cuando Dios perdona, aunque sea esto una redundancia. Si Dios le perdonó a usted, Dios ya le perdonó. No le va a pedir cuentas otra vez de lo que ya le perdonó. Los pecados suyos, los pecados míos, ya fueron limpiados de una manera completa y perfecta. Y por eso es que decimos que triunfantemente podemos decir, ya hemos recibido la vida eterna. Ahora, podríamos analizar esto en la Biblia. Yo le podría mostrar muchos versículos en la Biblia que sustentan lo que le estoy diciendo en este momento. Ya hemos recibido vida eterna. No tenemos tanto tiempo para analizar cada versículo, pero recordamos que, por ejemplo, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús no se cansa de decir de esta manera: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y fíjese cómo el Señor Jesús utiliza el verbo presente: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso es que yo le dije, en base a lo que Dios ha escrito en su palabra, por eso yo le dije al ingeniero que era mi jefe, sepa usted, por favor, que yo ya tengo vida eterna, no necesito esperar al día de mi muerte, yo ya la tengo, la vida eterna. Y no solamente yo, usted, querido hermano en Cristo, usted, hermana en Cristo, usted también igualmente ya tiene la vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice Dios, y Dios no es mentiroso como el hombre. Si el Señor Jesús dice, de cierto, o sea, no queda ninguna duda, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, utilizando el verbo presente, porque hubiera podido decir
que el que cree en mí tendrá vida eterna. No dice así, sino tiene. En este momento, en el momento de creer en Cristo, ya tiene la vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que dice la palabra de Dios que nosotros pensamos de una manera totalmente totalmente distinta. Como le digo, el pensamiento popular tiene muchas ideas así de esta manera. Por ejemplo, muchas veces escucho decir a las personas: bueno, yo pienso que seguramente la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Muchas veces lo he oído, ¿no? Y le quiero decir algo, fíjense, la Biblia nunca ha utilizado, no hay estas palabras en la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Bueno, es cierto que la Biblia dice que debemos trabajar y que Dios bendice nuestro trabajo, eso sí dice, pero que la Biblia diga, ayúdate que te ayudaré, eso no existe. Y así hay muchas ideas falsas, ideas populares, bastante falsas en cuanto a la Biblia. Y una de estas ideas es que la persona que quiere buscar a Dios todos los días tiene que decir, igual como en la misa, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Esa es una oración muerta que no existe en la Biblia. Lo que la Biblia dice es esto, querido amigo, que el Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, usted no necesita pedirle a Dios 3000 veces, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Usted no necesita hacer eso. Lo que necesita hacer es una sola vez en su vida decirle, Señor, yo soy un pecador. Y yo te pido, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, yo te lo ruego. Yo creo en ti como mi Salvador personal. Y eso lo tiene que hacer usted una sola vez y para siempre. Porque cuando usted hace eso, usted se dirige a Dios de todo corazón. No falsamente, sino con todo su corazón. Cuando usted se dirige a Dios con esas palabras, Señor, soy un vil pecador, y yo te pido que me perdones, que me limpies de mis pecados por la sangre de Cristo. Suficiente que usted haga eso delante de Dios. Usted queda perdonado para siempre, una sola vez y para siempre. Eso es lo que dice la Escritura, no las creencias populares y los dichos populares. Ahora, aquí nos ha dicho, perdón que me desvié un poquito del versículo 11, que nos dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y caminantes, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto es la otra parte del asunto, ¿no? Delante de Dios ya hemos sido perdonados 100%. Dios nos ha perdonado de una manera perfecta. Nuestros pecados han sido perdonados del todo. Pero por otro lado, en la vida real luchamos contra el pecado. Por eso dice aquí que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, como usted tal vez sabe, o bueno, tal vez no lo sabía, pero cuando usa la Biblia la palabra carne, no está hablando del cuerpo humano, casi siempre está hablando del pecado que mora en nuestro corazón. Y por eso dice los deseos carnales que hay en nosotros, no el pecado que hay en nosotros. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y lo que sucede es esto, que cuando usted ha creído en Cristo, entonces el Espíritu Santo ha venido a vivir en el corazón de usted, o en su cuerpo, que es lo mismo. El Espíritu Santo vive en usted, en su cuerpo. Y usted, habiendo creído en Cristo, el Espíritu Santo viviendo en usted, usted se convierte en un templo del Espíritu Santo. El cuerpo de un cristiano, el cuerpo de un creyente ahora es templo de Dios.
porque templo quiere decir el lugar donde vive Dios. Entonces, al creer en Cristo, yo recibo el Espíritu Santo, recibo la persona divina, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en mí. Y al morar Dios en mí, porque el Espíritu Santo es Dios, no lo olvidemos, al morar Dios en mí, mi cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo. Usted, querido hermano, querida hermana, usted es un templo de Dios, porque su cuerpo está habitado por el Espíritu Santo. Y lo que decíamos es esto, que al creer en Cristo, entonces la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, ahora vive en mí. Pero también todavía vive en mí el hombre antiguo, el hombre de pecado. No ha desaparecido, un día desaparecerá. En la resurrección de nuestro cuerpo resucitaremos gloriosamente y el pecado desaparecerá de nosotros, recién allí. Pero mientras tanto, todavía tenemos la presencia del pecado dentro de nosotros. Entonces hay dos naturalezas en el creyente en Cristo. Una es la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo. Y la otra es la vieja naturaleza carnal, pecaminosa. Entonces, dentro del creyente obran las dos. Los deseos carnales, el pecado todavía está en nosotros. Y por otro lado está la naturaleza divina, el Espíritu Santo. Y hay una lucha entre ambas naturalezas dentro del creyente. Por eso es que nos dice aquí que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla diariamente contra el pecado dentro de nosotros como creyentes en Cristo. Ahora sigue diciendo el versículo 12, y tengáis vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. La palabra gentiles es usada aquí. Bueno, ¿qué cosas gentiles? Gentil en la Biblia quiere decir toda persona que no es judía. Y Dios ha dividido el mundo en dos secciones. Uno, los judíos o los israelitas, que es lo mismo. Por un lado, los judíos o israelitas, y por el otro lado, los gentiles. Gentiles viene a ser toda persona en el mundo que no es un judío, porque los judíos son el pueblo escogido de Dios. Y fuera de Israel están todas las naciones gentiles. Nosotros los peruanos somos una nación gentil, como las demás naciones. Bueno, eso quiere decir gentiles. Y dice aquí, y tengáis vuestra conversación honesta entre los gentiles. Recordemos que Primera de Pedro ha sido escrito a los judíos creyentes, y por eso hace la diferencia entre los judíos y los gentiles. Y aquí los judíos creyentes eran doblemente calumniados, porque en el mundo entero los judíos han sido calumniados, les echan la culpa de todo. Adolfo Hitler en Alemania echó la culpa a los judíos de todos los males que hay en el mundo, y por eso los quería exterminar. Y no ha sido el único, hasta el día de hoy, es increíble, pero el odio contra Israel, el odio contra los judíos cada día crece más en Europa, por ejemplo. Y los demás hacen eso, por eso todo el tiempo les echan la culpa de muchas cosas a los judíos. Y ahora ellos eran judíos creyentes en Cristo, ¿no? Y dice que entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Muchos murmuran de los creyentes en Cristo y atribuyen a los creyentes muchas cosas malas. Y bueno, ya sabemos que hay religiones falsificadas, hay iglesias completamente falsas. No está muy lejos de nosotros. El año pasado fue que salió a la luz este caso de una iglesia
en Lima de un tal pastor Santana, y esto fue un escándalo muy grande, las cosas que él hacía, teniendo su amante ahí secretamente, y el manejo perverso del dinero dentro de su iglesia, todas estas cosas que eso del pastor Santana no es el único, hay muchos que hacen cosas así semejantes. El mal manejo del dinero, y no solo del dinero, muchas otras cosas por el estilo. Y cuando eso sucede, entonces las personas creen que todos los creyentes son iguales, y no es así. Siempre hay un pueblo de Dios que sea fiel, siempre hay líderes cristianos, pastores que son verdaderos, pero las personas comienzan a murmurar, a calumniar, pensando que todos son iguales, todos los creyentes. Ahora pasamos al versículo 13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. Ahora sea al rey como a superior, ahora a los gobernadores como enviados por él, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien embozaléis la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros señores, no solamente a los buenos y humanos, mas aún también a los rigurosos. Porque esto es agradable si alguno, a causa de la conciencia que tiene delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Y aquí entonces nos dice la palabra de Dios acerca de la necesidad de que un creyente esté sujeto a las autoridades. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también nos dice otra vez, ¿no? Comparamos las creencias populares, vamos a compararlas con lo que realmente la Biblia dice, y lo que la Biblia dice realmente acerca de las autoridades es esto: que las autoridades no se constituyeron ellas mismos, sino que Dios ha constituido el principio de autoridad en el mundo. Si existe un presidente de la República, si existe un rey antiguamente, ¿no? Si existe un gobernador, si existe un subprefecto, si existe un policía, todas estas autoridades, ¿sabe qué, querido amigo? Fueron constituidas por Dios mismo. Ahora, no parece así, claro, porque las autoridades muy frecuentemente se corrompen, eso ya sabemos. Pero aún así que las autoridades se corrompan, la Biblia dice tajantemente esto, que las autoridades fueron constituidas por Dios, y todo principio de autoridad proviene de Dios en el mundo. El principio de autoridad no fue creado por otras personas ni tampoco inventado por las leyes. El principio de autoridad en todos los niveles, empezando de los niños con sus padres, que están sujetos a la autoridad de los padres, empezando por ahí y continuando con toda autoridad, el maestro de escuela, el alcalde, el prefecto, el presidente de la República, el oficial de la Policía Nacional. Cada autoridad ha sido constituida de parte de Dios mismo. Y por eso dice aquí también: sed pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. Ahora sea a rey como a superior, ahora a los gobernadores como enviados por él, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Fíjese, como dice, ¿no? Para venganza de los malhechores. Dios mismo ha establecido este principio, la venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien embozaléis la ignorancia de los hombres vanos. Quiere decir, les hagamos callar, ¿no? Esto habla de un bozal. Por ejemplo, el bozal que se le pone a un perrito, le ponen un bozal, si el perro es mordedor siempre, le ponen un bozal, ya no puede morder, su boca ya no puede abrirse. Entonces dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, embozaléis, es decir, cerréis la boca, embozaléis la ignorancia de los hombres vanos, cuando nos calumnian, cuando piensan que automáticamente, porque uno es creyente en Cristo, automáticamente se va a comportar de una manera pervertida, como lo hacen algunos, pero eso no es cierto, porque así como hay un billete falso y un billete verdadero, es igual en el campo cristiano. Hay cristianos falsos de todas las categorías de creyentes falsos, los hay. Pero también existe un cristiano verdadero. Y eso es lo que queremos que usted comprenda, querido oyente. Hay un cristiano verdadero. Y más que un cristiano verdadero, hay la palabra de Dios que es verdadera, la Biblia. Y sabe que en el curso de mi trabajo como pastor, a veces me han preguntado, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Sabe cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la religión verdadera? La respuesta es, no hay ninguna religión verdadera, no hay. Y cuando yo contesto, no existe ninguna religión verdadera, entonces me pregunta, ¿y entonces por qué usted está en una religión? Bueno, primeramente, creer en Cristo no es una religión, pero lo que les contesto es esto, mire, religión verdadera no hay. Lo que hay es la palabra verdadera de Dios, es decir, la Biblia. Eso es lo verdadero. La palabra escrita de Dios. Sobre ella está fundamentada nuestra vida. Y si usted está creyendo en la Biblia como la palabra infalible de Dios, entonces ahí estamos de acuerdo. Allí, en ella, en la palabra escrita de Dios está nuestra base. No en una doctrina, no en una religión, sino en la palabra escrita de Dios, en la Biblia. Y de esta manera, ahora como decimos, nos exhorta la palabra de Dios a honrar, ni siquiera solamente obedecer, sino honrar. Versículo 17, honrad a todos, es decir, a los que merecen honra, que son las autoridades, ¿no? Honrad a todos. Cuando un creyente se sujeta a las autoridades, está obedeciendo lo que Dios nos ha mandado. Honrad a todos. Amad la fraternidad. Temed a Dios. Honrad al Rey. Y fíjese cómo pone aquí junto a las autoridades, junto al Rey, la persona de Dios, porque es el mismo principio de autoridad. La autoridad suprema es Dios mismo. Pero también hay otra autoridad que está aquí a unas cuadras, está en la comisaría de Chosica. Esa es la primera autoridad que yo debo respetar, el policía. Y luego está el presidente de nuestro país. Y luego está, como dice aquí la Biblia, Dios, autoridad suprema en el mundo y en el universo. Y por eso también a mí me gusta un poco el lema que tiene la Policía Nacional en el Perú, si no me equivoco, Dios, patria, honor, creo que es el lema de la policía, no recuerdo exacto, pero por lo menos recuerdo que hay dos palabras en el lema de la policía, Dios, patria, y ahí está, eso es correcto, en primer lugar Dios, porque ellos ejercen la autoridad de Dios en el mundo, para venganza de los malhechores, como nos dice aquí la Biblia misma. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado a este pequeño estudio del día de hoy y realmente, hermanos, quisiera decirles algo. Extrañamos mucho poder reunirnos, congregarnos en nuestra iglesia. No podemos todavía. Cuando viene cada sábado, por ejemplo, todos los sábados del día de ayer,
me sentía triste pensando que todos los sábados en la tarde estamos allí en el templo con los niños, el ministerio de los Gedeones, de los niños y los adolescentes, un momento muy especial, muy hermoso, trabajar con ellos, con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Es triste para mí no poder hacerlo nuevamente en todas estas semanas que estamos en el estado de emergencia. Muy bien, y como decía, de repente van a seguir, no podremos hacer cultos hasta que termine el año, pues es muy posible que eso suceda. Pero no importa, hermanos, estamos unidos en el amor de Cristo, sobre todo estamos unidos en la palabra de Dios, como decía. Lo que nos une es la palabra escrita de Dios, la verdad de Dios escrita en la Biblia. Quisiera mandar un saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y también decirles para terminar algo, muy posiblemente mañana lunes, que es 4 de mayo, mañana lunes, si Dios permite de nuevo, trataremos de hacer un esfuerzo más para ayudar a algunos de nuestros hermanos que padecen necesidad, sin tener trabajo, sin tener recursos. Bueno, mañana un esfuercito más trataremos de hacer lo que Dios nos provea para ayudar a nuestros hermanos que no tienen nada en estos momentos. Que el Señor le bendiga en su hogar, a usted, a todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, queridos hermanos, ya que no nos podemos ver presencialmente. Que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre Celestial, por haber compartido tu palabra en este día. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor. La Iglesia Bautista de San Fernando y también cada persona que participa escuchando este mensaje por el internet, por el WhatsApp. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdales a los que quieren acercarse a Cristo y tener salvación. Ayúdale a tomar esa decisión de buscarte, de arrepentirse, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.